Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana, este día de triunfo, la resurrección de Jesucristo. La tumba vacía. Este es el tema de nuestra enseñanza en esta mañana. El Salvador vive. Amén. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe y la vida cristiana. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe y la vida cristiana. Amén. Este es nuestro fundamento en la vida cristiana. Mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Marcos 16:6. Esta sencilla declaración es la base de la misión de la iglesia. Después de su resurrección, Jesús se reveló a quienes había escogido para la tarea de alcanzar al mundo. Hoy cumplimos la tarea de anunciar que hay perdón y que pueden ser hijos de Dios al que cree en Cristo resucitado. Amén. A los cristianos se les ha dado el Espíritu Santo para empoderarlos y dirigirlos en esta misión. Gloria a Dios. Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos llevar esta misión de la resurrección de Cristo, que Él vive. Y Él tiene el poder y nos ha dado también el poder a nosotros para predicar su palabra, para enseñar a las naciones, a las personas de su palabra. El apóstol Pablo o el apóstol Juan registró su propia y detallada experiencia al haber visto la tumba vacía y al Cristo resucitado, como aquel a que amaba a Jesús. Juan 22. Juan escribió en terminología y vivida su experiencia de ser testigo de Cristo, tanto en su ministerio terrenal como en su gloria celestial. 1 de Juan 1, 1 al 4 y Apocalipsis 1, 9 al 20. Jesús fue resucitado, murió y fue puesto en la tumba. Ahora sus seguidores temían a aquellos que a través de los romanos habían provocado su muerte. María Magdalena fue rumbo a la tumba en la oscuridad, con la intención de ungir su cuerpo muerto con especies. Esto lo encontramos en Marcos 16:1. Y aunque otras mujeres acompañaron a María, Juan enfocó su atención en ella. Era una de varias mujeres cuya vida había sido impactada sobrenaturalmente por Jesús. Lucas 8, 1 al 3. María misma había sido liberada de las garras de los 7 demonios y como resultado se unió a otras mujeres que seguían y apoyaban financieramente a Jesús en sus discípulos, su compromiso con él. Jesús era continuo, su presencia. Al llegar a la tumba, María y sus compañeras descubrieron que la piedra había sido revocada en la entrada. Juan 21. Más tarde, queda claro que Jesús ya no estaba limitado por barreras físicas. El versículo 19, ninguna puerta, ninguna piedra podía imponerse en su camino. Sin embargo, una de las prioridades de Dios era proporcionar una amplia prueba de que Jesús había resucitado de los muertos. Hechos 1:3. María pronto sabría que Jesús en efecto estaba vivo. Sin embargo, en ese momento ella supuso que alguien había sacado el cuerpo de la tumba y en su angustia notificó a Pedro y a Juan.
Juan 22. En respuesta a María Magdalena, Pedro y Juan corrieron hacia el sepulcro. Juan llegó primero y vio las tiras de lino, pero no entró en la tumba. Versículos 4 y 5. Pedro, conocido por su naturaleza impulsiva, llegó tras Juan y no dudó en entrar. Además, en las tiras de lino y sudario que había envuelto su cabeza también estaba allí doblada. Esta no era la escena caótica que había resultado de todo. Juan vio la evidencia de la resurrección de Cristo y creyó. Juan 28. Pedro y Juan en este momento no entendieron a partir de las escrituras que Jesús debía levantar de entre los muertos. Solo más tarde, con la ayuda del mismo Jesús, sus seguidores comprendieron las escrituras que hablaban de su muerte y su resurrección. Gloria a Dios, porque Él resucitó. La evidencia de la resurrección de Jesucristo son muchas e inequívocas. Algunas han pasado casi 2000 años. Este milagro todavía ocupa y siempre tendrá un lugar central en nuestra fe. Los cristianos hacen bien en estudiar no solo la profecía del Antiguo Testamento sobre la resurrección de Jesús, sino también los testimonios de los evangelios de aquellos que fueron en ese encuentro personal con Él. Gloria a Dios. Después de que Pedro y Juan regresaron a casa, María se quedó fuera del sepulcro llorando. Juan 20, 10 y 11. La misma terminología griega que se usa aquí para describir acciones es la que se usa en Juan 11, 33. Cuando los ángeles le preguntaron por qué lloraba, María dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde han puesto. Tenía la impresión equivocada de que estos eventos estaban siendo concertados por algún poder humano. Por el contrario, Jesús mismo, en el juicio del día anterior por Poncio Pilato, le había dicho a Pilato: ninguna autoridad tendría contra mí si no fuese dada de arriba. Entonces, estos eventos estaban bajo poder y dirección del Padre, no bajo el poder de ninguna autoridad humana. Mientras lloraba María, se dio la vuelta y vio a Jesús, pero no lo reconoció. María no fue la única que no reconoció de inmediato a Cristo resucitado. Incluso después de estos en persona, Juan 20, 19 y al 29, los discípulos más cercanos de Jesús no lo reconocieron. Un poco más tarde, en la costa del Galilea, otros 2 discípulos caminaron y hablaron con él, seguramente horas antes de que Jesús le revelara su identidad. En Lucas 24, 13 al 35, María pudo haber estado sencillamente encegada por su dolor o falta de necesidad, una revelación de Cristo, como la recibieron los 2 discípulos del camino de Emaús. Jesús se revela. Al parecer, Jesús le hizo a María la misma pregunta que le hicieron los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? María pensó que Jesús era un jardinero que posiblemente había llevado al cuerpo de su Señor en su ministerio
Jesús hizo más que por María, que nadie jamás había hecho al liberarla del control demoníaca y el darle una nueva vida. Con propósito, María quería honrarlo después de su muerte y buscaba su cuerpo para ungirlo con especia. Jesús interrumpió su momento de dolor y su preocupación por su cuerpo al llamarla por su nombre, María. En el versículo 16, de repente ella le reconoció y gritó que en el idioma arameo, Raboni, quiere decir maestro. María necesitaba una prueba de Jesús que había resucitado de los muertos. Y esa prueba estaba ante sus ojos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios proveyó todos los medios para que María pudiera entender lo que Él ya le había enseñado a ellos. María estaba desesperada, no solo había sido testigo de la crucifixión de su Señor, sino que ahora su cuerpo había desaparecido del sepulcro. Si de hecho él estaba muerto y su cuerpo había sido robada, María tenía toda la razón para continuar con el dolor, pero en su instante su dolor fue transformado en alegría al ver a Cristo resucitado. Como creyentes en Cristo debemos enfocarnos en el hecho glorioso de su resurrección. Cuando compartimos nuestra fe con quienes no conocen a Jesús, nos contamos la historia de un héroe o el filósofo que ha estado muerto por siglos, sino de Hijo de Dios que está vivo. Él está listo para entrar y transformar a todos aquellos que le entreguen su vida a Cristo. Amén. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otro